Si no cambia el propósito de tu vida, no va a cambiar la dirección de tu vida. Si no cambia el propósito de tu vida, no va a cambiar la dirección que le estás dando a tu vida. Para cambiarle la dirección a tu vida, necesitas de un nuevo propósito en tu vida. En realidad creo yo que hemos visto o hemos venido aprendiendo un poco acerca de depender de Dios, pero la dependencia de Dios no quiere decir que en lo que a nosotros nos corresponde dejar de ser responsables, ¿verdad? La dependencia no es irresponsabilidad, porque a veces interpretamos las cosas y casualmente la interpretación que le damos lo que produce es un estado, pero no de avance, sino de retroceso. Entonces, cuando eso pasa, lo que debemos ver y analizar es en realidad si esa interpretación que le estamos dando es en realidad la correcta, porque en ocasiones es el resultado de nuestras propias ideas, de nuestras propias opiniones. Y como yo les decía el domingo antes que el anterior a nada en nuestras vidas puede ser revelado si previamente no es comprendido. ¿Por qué? Porque la revelación a veces la entendemos como algo que tiene que pasar y es cosa de Dios y ahí que vea Él cómo le hace, y yo no hago nada, y si no se me revela es porque Dios no tiene nada conmigo, ¿verdad? Y la realidad no es esa. La realidad es que para que algo se revele, previamente tiene que ser comprendido. Es decir, es ahí donde la disposición de nuestros corazones entra en funcionamiento, ¿verdad? Es decir, ahí empieza a operar también la disposición de nuestros corazones, porque también es ahí donde se manifiesta muchas veces una voluntad que se opone al entendimiento. Es decir, no es que yo no entienda, es que no tengo la voluntad de entenderlo, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta en esa medida de voluntad qué tanto estamos creciendo espiritualmente o qué tanto estamos creciendo humanamente, ¿verdad? En un alma independiente de Dios, no regenerada. Entonces ya no es un tema de que yo a mi vida no esté siendo revelado, sino que yo no tengo la voluntad de comprender, de entender, ¿verdad? Y es ahí donde entonces entra también esta parte activa de nosotros, donde sabemos que el Señor nos ha dado una inteligencia, pero que a su vez es ministrada por una mente espiritual, ¿verdad? Si algo hace la revelación es de que nos da a entender verdaderamente cuál es la dirección, ¿verdad? Nos permite ver, nos permite comprender. Es esa en realidad una de las funciones de la revelación, y en la comprensión, creciendo en el desarrollo espiritual, entonces nuestra voluntad es donde pues se rinde, ¿verdad? Es donde comprende, es donde avanza. Entonces veíamos la semana anterior a esta sobre la fe, veíamos sobre la vida en la fe, y hoy quiero continuar con esa línea que veníamos enseñando sobre la vida en la fe, ¿verdad? La vida en la fe, parte 2,
y entre paréntesis estado de victoria. Regularmente nosotros, al no ser absorbidos, veíamos que la fe, y lo desglosamos precisamente para que lo pudiéramos comprender, la fe es una naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos que nos estamos quedando sin fe, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Porque si la fe es una naturaleza, y esta naturaleza es espiritual, y esta naturaleza es Dios, ¿cómo es posible que Dios se agote? Si inclusive Jesús, estando con la samaritana, le dijo que Él era la fuente inagotable, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo es posible que algo que no tiene fin, porque es infinito Dios en su naturaleza, empiece a quedarse agotado con nosotros? Entonces es ahí donde también tenemos que ponernos a pensar en realidad qué le hemos llamado fe, porque la naturaleza espiritual de Dios, lo que compone la naturaleza de Dios es espíritu, y ese espíritu es el que produce en nosotros la fe, y esa fe entonces como consecuencia produce en nosotros el hacer, ¿verdad? Entonces cuando nosotros empezamos a entender, comprender, y entonces esto empieza a ser revelado a nuestras vidas, quién es la fe, empezamos también a entender quiénes somos nosotros. Por eso veíamos que el bienestar, ¿verdad? Lo que llamamos el bienestar es resultado del bien ser, ¿verdad? Si nosotros no crecemos en el bien ser, porque es resultado de la identidad, no vamos a poder experimentar el bienestar. Y al no poder experimentar el bienestar, entonces tampoco vamos a poder experimentar el bien hacer, ¿verdad? Por eso es que nos terminamos quedando muy limitados, ¿verdad? Yo no puedo, y todo lo que humanamente nosotros somos especialistas en decir, ¿verdad? Ahorita no puedo, y mira, y esto me detiene, las situaciones adversas en realidad siempre van a existir, pero yo siempre he creído que Dios, dentro de su diseño, no sacó de Él mismo una vida que es la humanidad, para que esta humanidad esté tan limitada, a mi parecer, tan limitada en su fe, tan limitada en su manera de hacer y en su manera de operar. Si estamos muy limitados es porque la humanidad cayó de ese estado de vida que Dios había previsto. Y al caer la humanidad de esa vida que el Señor había previsto, es donde el hombre entonces, o la humanidad, surge con una serie de criterios, de formas limitantes, ¿verdad? Con una mentalidad limitada, con una visión limitada, con una fe que ya se distancia de la naturaleza espiritual de Dios. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene crecer en esta naturaleza de fe. Quien es abrazado y quien abraza y quien encarna la naturaleza de fe no puede ser exactamente lo mismo que aquel que no contiene ni encarna la fe, ¿verdad? Porque si es exactamente lo mismo, o no tiene la naturaleza de fe, o dice estar en una condición que no tiene. Entonces es ahí donde es importante que nosotros comprendamos cómo opera esa naturaleza de fe y cómo nosotros portamos esa naturaleza de fe. En 1 Pedro 2:2, una de las cartas del apóstol Pedro, dice lo siguiente, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, aquí pasa algo muy muy importante. Nos está hablando de que el estado espiritual al que el Señor nos desea conducir, y lo veíamos en la dependencia espiritual, es la madurez, ¿verdad? Un alma madura es aquella que no cae
más o no depende de sus estados existenciales, sino constantemente se está renovando y se está regenerando, ¿verdad? Ya no es ahora sí, ahora no, depende de esto. No, en realidad el objetivo de la dependencia espiritual es conducirnos a la madurez. Pero la Escritura nos dice que seamos como niños, no porque nos esté invitando a ese estado de vida, sino que de alguna manera nos invita a esa actitud como la de un niño para desear alimentarse y crecer en el entendimiento del para qué hemos sido salvados. Es decir, nosotros no fuimos salvados solamente para que nosotros religiosamente creamos de que fuimos salvados del lago de fuego únicamente, sino para ser ubicados e incorporados a una vida espiritual, a un propósito que contiene una naturaleza que es de fe. Una naturaleza en donde el Padre ministra a través de su naturaleza y de su espíritu la fe que Él contiene. Entonces dice que mantengamos esa actitud para que nosotros podamos crecer en aquello para lo que fuimos salvados. Y nosotros fuimos salvados en función de un propósito. La salvación empieza a proporcionarnos a través de la palabra y suministra a través de la palabra alimento que abre nuestros ojos y que nos hace comprender el para qué hemos sido incorporados o hemos sido salvados. Dice, y nosotros mantengamos esa actitud atenta, dispuesta, con una voluntad sencilla y noble, para que entonces deseemos ser alimentados en función de entender y comprender para qué fuimos salvados. Y eso es lo que diferencia a las personas, a los hijos de Dios que han empezado a entender y a comprender para qué han sido salvados, de aquellos que solamente creen que han sido salvados. Es decir, yo puedo creer que fui salvado, pero también es importante que yo comprenda para qué fui salvado. Porque de lo contrario, entonces yo me voy a quedar limitado en una naturaleza que no es la fe de Dios. Porque no tendría sentido que el Señor me salve para mantenerme exactamente en la misma condición o en el mismo estado como que si yo no hubiera sido salvado. Entonces aquí la Escritura nos dice, y el apóstol Pedro dice, deseemos esta leche espiritual, este alimento espiritual en nuestro corazón, que no está adulterado, para que entonces en ese deseo y en esa actitud entendamos para qué hemos sido salvados. Tú fuiste salvado para una expresión de la naturaleza del reino espiritual en esta vida. Si tu fe se está agotando, pues es la mejor noticia, porque quiere decir que esa fe es la tuya, no de la del Espíritu. Si tu amor se está agotando, esa es una buena noticia, porque quiere decir que ese amor no es el de la naturaleza de Dios, sino el tuyo. Entre menos de ti, más de Él. Entonces esas son buenas noticias de alguna manera cuando nosotros empezamos a comprender el para qué de la salvación. La salvación nos traslada, nos reubica en un nuevo estado de vida. Cuando hablamos de estado, estamos hablando de una condición, la condición de alguna cosa, o en este caso de alguna persona, que puede ser transitoria, pero también puede ser permanente, ¿verdad? Puede ser de paso o puede ser fija, definitiva. Y la vida en la fe
según el diseño de Dios, nos ofrece a nosotros, a los que creemos en que es así, un estado permanente en una condición que no se agota. La fuente de agua inagotable. Si tú supieras quién soy yo, no sería yo quien te estuviera pidiendo de beber. Serías tú quien me estuviera pidiendo de beber. Cuando nosotros logramos dimensionar que hay una nueva vida espiritual que nos viste de un nuevo hombre, tanto por dentro como por fuera, nosotros lograríamos dimensionar que tenemos la capacidad y la fuerza y la fortaleza misma de Cristo. Y esa fuerza tendría que ser tal que nos permitiría en el desarrollo de la vida espiritual y de los desafíos de esta vida poder vencer. Porque es la fuerza de aquel que es el más fuerte, llamémoslo así, del vencedor por naturaleza, del triunfador por naturaleza. Pero ¿por qué en ocasiones quedamos limitados? Porque seguimos avanzando y creyendo y viviendo según nuestras propias fuerzas, según nuestra propia fe. No, yo no nací para esto. En tu fe. Pero en la fe de Cristo hay otra dimensión, otra condición, otro estado de vida. Pues nosotros vimos y hemos visto que después de la caída de la humanidad reinó la muerte en la tierra. Desde Adán hasta Moisés, dice la Escritura. Pero también yo quisiera agregar que creo que hasta Juan el Bautista. Inclusive Juan el Bautista decía que él bautizaba de una forma, porque no tenía todavía, en otras palabras, las herramientas, los activos espirituales como para poder bautizar según la nueva gestión espiritual. Entonces él mismo decía: yo sigo bautizando en obras muertas, decía él, por ejemplo, ¿verdad? Porque desde la caída de Adán hasta Juan el Bautista había reinado en esta tierra la muerte. Reinó la muerte de generación en generación, y la muerte produjo sus consecuencias: una carencia de fe, una carencia de entendimiento, una carencia de sabiduría, una carencia de inteligencia, una carencia de desarrollo, una carencia de capacidad. Una carencia, muchos límites, muchas dificultades, muchos obstáculos. Y esto nosotros lo encontramos y lo leímos la semana anterior a esta en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado de Adán fue suficiente para que toda la humanidad entrara en pecado. Por eso podríamos decir: pero ¿y cómo? Yo había pecado ni había nacido. Pues sí, las consecuencias de Adán, de la ingratitud, del ingrato de Adán, nos alcanzó a todos sin ni siquiera nosotros haber nacido. La misma Escritura lo está diciendo. Es decir, había un estado reinante de muerte. Y esto es lo que yo quiero que se nos grabe: que había un estado, una condición de muerte. Y versículo 13 dice: pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Es decir, ya había pecado desde antes de la ley. No es culpa de la ley el pecado. La ley vino a mostrar la condición del corazón del hombre, ¿verdad? Pablo mismo decía que la ley había sido su ayo, como un tipo de maestro que le había mostrado su condición. Es decir, si no hubiera habido ley, no hubiera habido forma de podernos ver a través del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces vino la ley y mostró la condición de muerte.
¿verdad? Y todos empezaban a dar cuenta que estaban muertos, vivos pero muertos. Andaban caminando pero en un estado de muerte, porque el reino que regía en ese tiempo era ese, el de la muerte. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice acá, aún en los que no pecaron a la manera de Adán. En otras palabras, no era necesario que nosotros hubiéramos pecado como Adán para que nosotros pudiéramos ser señalados en esa misma condición, el cual es la figura del que había de venir, de Jesucristo, ¿verdad? Y el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificarnos. Pues si por la transgresión de uno, versículo 17, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miren, y esto es lo maravilloso, porque aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta cuál es el ofrecimiento del reino. El ofrecimiento del reino es para aquellos que lo reciben. Aquellos que reciben el don, el regalo de la gracia, reciben con ella la capacidad de vivir y experimentar una vida abundante a través de la que pueden reinar en vida. Y dice, si el reino de Adán fue tan poderoso, ¿cuánto no más va a ser el reino del Hijo? Para que reinemos en vida, y este es muchísimo mayor al reino de la muerte. Por uno entró el pecado y morimos todos, pero por el otro entró la justicia a través del don de la gracia, para que podamos reinar en vida. Y a mí en lo personal esto me parece glorioso y maravilloso, porque es donde nosotros podemos ver cuál es el ofrecimiento y la propuesta del reino. Y el ofrecimiento y la propuesta del reino es que podamos reinar en vida. Y reinar en vida no se trata de venir y andar maltratando y de esclavizando, sino se trata de que podemos experimentar en las condiciones de odio, amor, por ejemplo. En las condiciones en donde se agota la fe de Cristo, por ejemplo. En medio de los desafíos y las dificultades, experimentar la naturaleza de la vida de Dios espiritual, que nos permite experimentar en esta vida la justicia de Dios, que nos lleva a una condición en donde no nos limitan más aquellas cosas del reino de la muerte. Y el reino de la muerte, como era manifiesto en esta tierra, a través de nuestros propios deseos o concupiscencias, o de nuestra propia carne, o de nuestra alma que estaba desconectada de Dios. Sino por el contrario, nos ofrece y nos propone, si recibimos la gracia en nuestras vidas, poder reinar en vida y poder experimentar con ella entonces esa naturaleza de fe que reina, que enseñorea y que gobierna por encima de los desafíos. No porque estos no existan, sino porque esta es una naturaleza, por ser la de Dios, superior, y por ser la naturaleza de Dios, reina, vence, triunfa. Y ese estado de vida propuesto por Dios y su reino
consiste en una condición de vida permanente. Si nos damos cuenta, el reino de la muerte fue temporal, fue transitorio, pero el reino de la vida es eterno, es permanente y es glorioso. Entonces nosotros podemos ver a través de esta carta del apóstol Pablo dos reinos con dos tipos de condición, uno que tiene muerte y otro que tiene vida, pero que también estos reinos tienen su propio administrador o gestor, llamémosle así. Uno, Adán hasta Moisés, dice la escritura, y el otro, Jesús, el Hijo de Dios. En el primero reinó el pecado y la muerte, y este es en la antigua administración, y en el segundo régimen o gobierno o reino reina la vida abundante. Jesús mismo lo dijo: yo vine a darles la vida abundante. ¿Y por qué es abundante? Porque no está limitada a las condiciones de la tierra ni de nuestra carne. En nuestra carne, por ejemplo, es fácil odiar. Eso no nos cuesta, ni siquiera necesitamos trabajo, ni nos tienen que convencer, eso lo hacemos en automático. Nos sentimos súper fácil. Somos heridos, pero con una pluma, de ser posible. ¿Por qué? Porque eso no nos cuesta de alguna forma. Alguien no puede decir: a mí, mírame cómo me cuesta sentir algo en contra de algo cuando me hace. Eso es fácil, eso brota de alguna manera. Pero lo que la escritura nos está diciendo es de que hay una vida abundante, inagotable, de un reino que es inconmovible, inamovible, incorruptible. Y esa vida abundante es la que Dios nos vino a dar. Pero ¿a través de qué nos la dan? De su Espíritu Santo. Y es a través de su Espíritu Santo que reproduce entonces la naturaleza que Él tiene. Y lo que en la naturaleza de Él contiene es una vida abundante para poder reinar en vida, amando, perdonando, extendiendo gracia, avanzando, no estando limitado por las condiciones de la tierra, sino por el contrario, sujeto a la vida eterna, a la vida reinante, a la vida gloriosa, de la que si nos convertimos en dependientes, inevitablemente va a suministrar por medio de su Espíritu Santo una naturaleza de fe que renueva, que regenera la forma convencional de nuestros pensamientos y nos restablece en el diseño para ser altamente efectivos y altamente competentes, dice la Escritura, en el reinado de esta vida. ¿Cuántos de nosotros, si a mí me lo proponen, quieres reinar en vida? Yo sería el primero, y soy el primero a decir yo, por supuesto, porque los límites de la carne o del alma desconectada de Dios solamente producirán lo que ellos contienen, y es tropiezo, dolor, aflicción, amargura, desolación, afán, ansiedad, desesperación. Y con esto no estoy diciendo, usted entonces está diciendo que uno nunca más lo va a volver a sentir. No, yo no estoy diciendo eso, sino lo que te estoy diciendo es que eso ya nunca más va a reinar en tu vida. Porque lo que va a reinar en tu vida es la voluntad eterna
que lo gobierna, produce todo en todos nosotros, por la bendita gracia del don de la justicia recibida a través de Jesús en nuestros corazones. Por eso éramos reinados por la muerte, pero ahora a través de la vida abundante reinamos en vida en Cristo. Lo que humanamente te era imposible hacer por tu alma, un alma que no se ha regenerado y que está en el proceso, es posible hacerlo cuando tú empiezas a depender de la vida abundante de Dios. Y vas a dejar de cargar la mochila que solamente te detiene, porque esa mochila que solamente te detiene es la que Cristo a través de la cruz llevó al Calvario, en donde se enseñoreó, donde murió, donde resucitó y donde ascendió. Nosotros somos amados, di conmigo, somos amados, somos escogidos, somos bendecidos. ¿Quiénes lo creen conmigo? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo 11:11. Y aquí está, por eso yo les digo que la muerte, la Escritura dice hasta Moisés, pero también hasta Bautista. Y miren lo que dice en Mateo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Recordemos que Bautista llegó exactamente hasta antes de Jesús. Por eso dice la Escritura que él era el encargado de preparar el camino, ¿verdad? ¿Y cómo preparaba el camino? Invitando a las personas a un cambio de perspectiva, a un cambio de opinión, a un cambio de propósito. Si no cambia el propósito de tu vida, no va a cambiar la dirección de tu vida. Si no cambia el propósito de tu vida, no va a cambiar la dirección que le estás dando a tu vida. Para cambiarle la dirección a tu vida, necesitas de un nuevo propósito en tu vida. Y esa era la invitación de Bautista. Cambian el propósito de sus vidas. Pero dice la Escritura que él era el mayor. Fue el mayor, pero resulta que el más pequeño en el reino es aún mayor que Bautista. Eso está diciendo la Escritura. ¿Pero por qué? Porque Bautista llegó hasta el reino de la muerte de Adán. Y no fue hasta en Jesús cuando muere, y Bautista murió antes que Jesús, que se establece el reino de Dios bajo una nueva vida abundante. Y en esa nueva vida abundante es donde recibimos del Espíritu de Dios para recibir de la naturaleza de Dios. Y Bautista, escúcheme bien, ya no tuvo la oportunidad de recibir al Espíritu de Dios como lo recibimos nosotros, y ya no recibió la naturaleza de Dios como la recibimos nosotros. Y por eso dice la Escritura que aún siendo él el mayor en el reino de la muerte, termina siendo el más pequeño a partir del nuevo reino de la vida. Y en ese nuevo reino de la vida, de esa nueva naturaleza de la fe, es donde estamos nosotros. ¿Y te imaginas tú qué tan efectivo, poderoso y glorioso fue el llamado de Bautista? Y aún siendo poderoso, glorioso el llamado de Bautista, dice la Escritura que el menor en el reino, en otras palabras, es más glorioso que el de Bautista. Porque estamos hablando de la nueva gestión en donde se reina en vida.
en donde hay un espíritu vivo, vivificante en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que nos permite ser parte de un nuevo reino y ya no del de la muerte. Pastor, pero yo a veces siento que me muero. Sí, porque seguimos militando en el cuerpo de la muerte, pero ahora tenemos la oportunidad de crecer y recibir la vida del reino de la vida, para que nuestra alma e incluso nuestro cuerpo termine siendo siervo o servidor del reino de la vida. Por eso es que nosotros fuimos salvados. Y ten la actitud, dice la Escritura, tengamos la actitud para poder desear el alimento no adulterado, para crecer en el entendimiento del para qué fuiste salvado. Y esto nosotros lo vemos en varias o en repetidas ocasiones. Lo de Juan el Bautista, de alguna manera profética. Lo vemos en Ageo 2:9, por ejemplo. En Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa espiritual, será mayor que la primera, que la de Moisés. Ha dicho Dios de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Dios de los ejércitos. La palabra profética es que la casa segunda espiritual, que es la de Jesús, sea mayor en gloria que la primera. Quiere decir que nosotros nacimos en un tiempo en donde el estado de vida espiritual nos ubica en una condición muchísimo más gloriosa que la primera. Con razón dice la Escritura que aun siendo el mayor bautista, el menor es aún mayor que él, porque la casa postrera contiene una gloria mayor. Y yo no sé si tú ves esto o lo ves igual que yo, pero por ejemplo, todos en el Antiguo Testamento, los que eran elegidos a dedo por Dios: Elías, Moisés, Noé, Eliseo, Abraham, Isaac, David, todos vencieron, escogidos a dedo. Y eso nos hace saber que lo que la Escritura dice, que aquellos que el Señor escogió y predestinó, inevitablemente alcanzan ese estado de victoria, aún dentro de en una administración pasada. ¿Cuánto no más ahora, en donde antes se podía ver por nombre quiénes eran los elegidos? Es esa misma voluntad la que a nosotros todos nos eligió, igual que las eligió a ellos, para poder vencer a través de esta nueva gloria para este nuevo tiempo. Por eso la renovación de nuestros corazones y de nuestra alma en la nueva naturaleza de Dios, a través de su Espíritu Santo, es la forma en la que nada ni nadie va a poder apartarte del propósito para el que tú fuiste llamado. Porque a través de tener el corazón o la actitud como la de un niño, tú eres suministrado del alimento para entender para qué fuiste salvado. Y tú fuiste salvado para ser incorporado a su propósito, pero también para ser portador de la naturaleza de la fe de Dios. Nosotros portamos la naturaleza de aquella fe que gobierna todo el tiempo y todas las generaciones. Y nacimos en un tiempo en donde la casa postrera, la gloria que reposa sobre este tiempo, es mayor incluso a la de Elías, a la de Eliseo, a la de David. La única diferencia es que tenemos que entender y comprender
cómo opera la vida espiritual para este tiempo y cómo la verdad de Dios se hace manifiesta para ese tiempo. Pero fuimos llamados a una naturaleza de fe para pasar de ese estado transitorio de muerte a un estado permanente de victoria. Por eso es que tú no eres ningún fracasado, tú no eres ningún error, tú no eres la equivocación de alguien, tú eres el resultado de lo que el mismo propósito protege y prospera, en función de su propio propósito. Si hay algo que dentro de tus planes probablemente ha fracasado, es porque quizá el mismo propósito se sintió amenazado. Y cuando el propósito se siente amenazado, el mismo propósito actúa en función de que lo amenaza sea destruido, porque protege siempre su propósito. Por eso es que a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien, porque su propósito protege a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y lo vemos también proféticamente en el libro de Isaías, capítulo 60. Versículo 1 dice: levántate, resplandece. Y esto está hablando de Sión, de la ciudad espiritual de Dios, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre la nación de Dios. ¿Y quiénes son la nación de Dios? Tú y yo somos la nación de Dios. Y veamos lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice: tus puertas estarán de continuo abiertas para el pueblo de Dios. No se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Versículo 22. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Dios, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahí está, en Juan el Bautista, cumplida esta promesa. Bautista, el mayor de los profetas, pero aún el menor, mayor a él dentro del reino. Y es ahí donde estamos nosotros. Y dice: y las puertas permanecerán abiertas. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Jesús, en Mateo 3:16, si no estoy mal, cuando Jesús es bautizado, dice que los cielos se abren. Dice: y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el versículo 11 de Isaías, la promesa de Dios profética era que los cielos, las puertas, permanecerían abiertas. Y cuando Jesús es bautizado, ¿qué pasa? El cielo se abre. Pero la palabra profética de Dios decía que esos cielos no se iban a volver a cerrar. Y descendió en forma corporal de paloma. No es que Dios sea esa paloma, es que cobró esa forma porque para ese tiempo los palominos, que se le llamaban, anunciaban el tiempo de migración, el cambio de época, el fin de una época, pero el nuevo tiempo de una nueva época de paz y de reconciliación. Entonces, en ese momento en el que Jesús estaba siendo bautizado, proféticamente a través de la paloma se estaba anunciando el cambio de la casa espiritual de Dios, en donde estaba siendo establecida una nación santa, un real sacerdocio. Estaba siendo transitorio, estaba siendo cambiado, mudado, migrado, esa es la palabra, a un nuevo estado de vida, la condición de los hijos en esta tierra. Y esos cielos hasta el día de hoy están abiertos para su familia y para su pueblo. Por eso es que nosotros ya no necesitamos
como antes, presentar un tabernáculo y solo algunos entrar al lugar santísimo. Porque los cielos están abiertos, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo donde está el Padre de la fe, para que nuestro encuentro espiritual nos permita tener un cara a cara como en su momento lo tenía Moisés. Para que entonces se cumpla lo que dice la Escritura, a cara descubierta podamos ver la gloria de Dios, que era lo que pasaba con Moisés cuando salía de orar. Dice que su rostro resplandecía, una figura profética de la luz iluminando la vida, hermoseando la vida de ese hombre. Pero en esta casa postrera nosotros tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo a través de la vida del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, y poder tener ese encuentro cara a cara que produce la luz del Espíritu, que produce el alimentar la naturaleza de esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que nos suministra de esa vida abundante para que nosotros podamos reinar en vida, para que ya no nos pueda detener el reino de la muerte, porque aquel me llevo mal con aquel, sino nosotros mismos logremos comprender y dimensionar ahora, y esa es parte del ofrecimiento del reino, que al compartir en todo tiempo y en todo momento y convivir, compartamos y convivamos a Cristo. Tal vez no vamos a revelar un gran misterio, pero sí una vida, con nuestros hechos, con nuestros dichos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Por eso cuando surge la primera comunidad espiritual, todos compartían en el libro de los Hechos y tenían todas las cosas en común, porque había una coinonía, una sinergia espiritual, en donde tú a través de alguien, tú te alimentas de Cristo. Es transformador cuando tú tienes la oportunidad de estar de cerca de alguien que tiene a Cristo. Y ese llamado no es exclusivo de algunos, sino es el estado permanente de vida al que Dios a nosotros nos llamó para reinar en vida en esta tierra, para nosotros poder avanzar y no ser limitados por nada, por nadie, ni siquiera por una enfermedad, ni siquiera por un límite. No hay excusa cuando el poder del Espíritu está operando en nuestras vidas, porque como decía el libro del profeta Isaías, el poder de uno vendrá a ser como el de 1000, porque es la fuerza y la potencia, la fuerza de Cristo. Hay una nueva naturaleza a la que debemos nosotros empezar a experimentar, donde nuestras manos serán provistas en función del propósito, donde nuestros corazones y pensamientos serán enriquecidos, vaciados de nosotros, pero llenos del propósito, vacíos de nuestros propios egos, pero llenos de la gloria de Dios. Ser esos recipientes vivos que donde estén tienen una expresión real, verdadera, orgánica de Dios, porque han sido absorbidos por la naturaleza de la fe. Por eso hay una comunión íntima que todos y cada uno de nosotros debemos, podemos y se nos ofrece para tener, pero ya no como cuando antes orábamos, ¿verdad? Y orábamos a pura indirecta, orábamos echándole la culpa a otro, orábamos diciéndole a Dios cómo tratar con uno de sus hijos. Nosotros teníamos mejores maneras que las de Dios. Mira, Señor, y aquí, le decíamos. Esa forma de orar no es la que produce la vida. La que produce la vida es la que es en el Espíritu, en esa naturaleza.
Y es esa la que produce ese estado de victoria permanente. No son las cosas las que te dan valor. Tú eres quien le da valor a las cosas, por quien tú eres en Cristo. Tú eres quien le da valor a las relaciones en función del propósito. No es la relación la que el ser produce, el bien ser produce el bienestar, y el bienestar produce el bien hacer. Segunda de Corintios 6:10 dice, miren, esto a mí me parece que resume de manera gloriosa qué es reinar en vida. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo? No dice entristecidos. ¿Cómo? Pero sí siempre gozosos. Como pobres. ¿Cómo? Mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos. Como no teniendo, ¿cómo? Mas poseyéndolo todo. A mayor riqueza en tu corazón espiritual y tus pensamientos, más valor para tus entornos. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, por la riqueza que él ostentaba, le dio valor a las personas. A mayor riqueza, más valor. Las comunidades tienen valor, las sociedades tienen precio, y hay una gran diferencia entre valor y precio. Hay cosas que pueden pagar el precio, pero nunca su valor. Y nosotros en Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, hemos recibido valor. Y cuando nosotros logramos dimensionar que esa es parte de las glorias en donde vivimos, también vivimos enriqueciendo a muchos con nuestra presencia. Porque a través de nuestra presencia se presenta Cristo. Tal vez no vas a decir, mira, te voy a revelar ahorita un gran misterio, pero cuando viven contigo, comen a Cristo. Y eso va a ir preparando de alguna manera el camino para que se hayan topado con Él y puedan ser conducidos a Él, porque Él es el camino, la vida y la realidad. Amén. Nosotros somos parte de una naturaleza de fe, una naturaleza sobrehumana, sobrenatural, que nos permite reinar en vida. De eso se trata reinar en vida, no limitado por los frutos de la carne, sino libertado a través de los frutos del Espíritu. Amén. A veces, y con esto termino, creemos que la libertad es aquella que nos permite hacer lo que queramos, pero en realidad esa es la mayor evidencia que no la tenemos, porque cuando la tenemos terminamos esclavos de lo que decidimos. ¿Sí me explico? La verdadera libertad consiste en saber que sí y que no. La verdadera libertad es saber decidir conforme a la dirección del Espíritu. Porque si libertad es terminar esclavo de algo, ¿qué tan libre en realidad eres? ¿Sí me estoy explicando? Y nosotros en el Señor, a través de su Espíritu Santo, hemos recibido la libertad para decidir con cordura, con sabiduría, con inteligencia, con propósito y con fe. Amén.